Buenas tardes, bienvenidos al auditorio Iliana Espinel Cedeño. En estos momentos daremos inicio al conversatorio El acto de escribir, leer confinados. Una conversación en torno a la escritura y el confinamiento. ¿Ha incidido el confinamiento en su producción literaria? ¿Qué tipo de literatura ha escogido leer en el encierro? ¿Ha significado la literatura una forma de hacerle frente al confinamiento? ¿En qué proyecto creativo están trabajando? ¿El encierro marcó algún tipo de diferencia en el tiempo de lectura-escritura y en la disciplina necesaria del escritor? Organizada por la Feria Internacional del Libro Quito Virtual 2020, que tendrá una duración de 1 hora, participan Salvador Izquierdo, Liliana Colanzi y Adolfo Macías. Le invitamos a ponerse cómodo, recordándole que los micrófonos y videos estarán inhabilitados para los espectadores durante toda la actividad. En la parte inferior de su pantalla está el icono de mensajes para que pueda realizar sus preguntas. Que lo disfruten. Muy bien, buenas tardes con todas, todos, todes que están ahí, los espectadores. Darle la bienvenida a Liliana, Adolfo, Salvador, ¿cómo están? Bienvenidos a la Filquito. Bueno, algunos ya han participado en otras conferencias, en otras presentaciones. Agradecerles que hayan aceptado la invitación. Es una feria atípica, pero creo que está saliendo muy bien. Esas son las dos caras que tiene esto de la virtualidad, que nos permite conectarnos a distancia, por ejemplo, con Liliana, que está tan lejos, y con muchísimos espectadores que nos están siguiendo desde distintos lados. Bueno, esta charla es una charla un poco abierta. La idea, creo que fundamental de toda feria siempre es generar este encuentro entre los escritores y los lectores, que se den cuenta, que se desmitifique esta idea de que el escritor es un artista así alejado del mundo y que se lo humanice más. Entonces, un poco la idea es que ustedes cuenten las experiencias que han tenido durante este confinamiento, las experiencias de lectura, las experiencias de escritura, que cuenten cómo les fue, si sintieron de algún modo esa angustia o esa opresión durante este encierro, digámosle. Así que le voy a dar primeramente la palabra a Liliana. Liliana, bienvenida. Hola Germán, muchas gracias. Un gusto estar aquí desde la virtualidad con todos ustedes. Hola también a Salvador y a Adolfo, que están acá igual. Hola. Muy bien. Bueno, ¿qué te parece, Liliana, si por ahí nos cuentas un poco vos primero? No sé si tienes tomaste algunos apuntes o algo, o si quieres abrir con un debate, con algunas preguntas. ¿Qué te parece? Sí, entonces, ¿de qué manera ha incidido el confinamiento en la producción literaria? Bueno, creo que todos hemos atravesado por diferentes etapas. La pandemia ha sido tan larga que creo que ha tenido diferentes momentos, ¿no? Y no se puede hablar como una experiencia general de lo que ha sido, por ejemplo, crear o tratar de crear en una situación así, ¿no? Yo misma al principio, creo que como la mayoría de las personas, tuve una dificultad inmensa a la hora de concentrarme, a la hora de leer, de escribir, ¿no? Y después todos creo que entramos ya en un ritmo, no diré que normalizamos ni naturalizamos esta situación, pero debimos necesariamente adaptarnos, ¿no? Entonces, creo que también la forma en que esto me ha afectado o me ha influenciado ha ido evolucionando. Lo que sí me hizo repensar la situación actual, por ejemplo, fue la relación que yo tenía con la literatura apocalíptica. El último libro que yo publiqué, que es de 2016, que se llama Nuestro Mundo Muerto,
Es un libro con una sensibilidad apocalíptica. De hecho, muchos de los cuentos abordan de alguna manera el tema del apocalipsis, ¿no? Pero nunca había atravesado yo una situación verdaderamente apocalíptica en la vida real como es una pandemia global. Y curiosamente, el experimentar una situación así me hizo anhelar o desear un tipo de imaginación menos pesimista, ¿no? Una que no necesariamente evadiera la crisis, pero que también diera cabida a la resistencia o a la esperanza. Es decir, me sigue interesando muchísimo la literatura apocalíptica, me interesa como lectora y como escritora el horror, pero curiosamente vivir una circunstancia tan sin precedente como esta me hizo indagar un poco más en ese sentido quizás de la esperanza o incluso de la resistencia que puede venir, por ejemplo, con el humor, ¿no? Cómo hacer un tipo de horror que dé cabida al humor o a la risa como una forma de sobrellevar un tiempo como este. Y lo digo porque si bien, por ejemplo, aquí en Estados Unidos hemos tenido un año de negacionismo con respecto al virus, de fascismo, también hemos tenido un fenómeno como Black Lives Matter, un movimiento multitudinario, ¿no? De toma de calles y que ha iniciado una importantísima discusión sobre el racismo. Es decir, que no todo el horizonte que nos ha puesto una situación como esta es puramente negativo, ¿no es cierto? Entonces, creo que sin querer también estas circunstancias han ido dándome la pista hacia dónde quiero ir con mi escritura a partir de eso, ¿no? ¿Qué hacemos con una situación apocalíptica y cómo encaramos un horizonte que no sea simplemente el de la destrucción o el de la muerte, ¿no? ¿Cómo me posiciono yo ante esto como escritora interesada además en estos temas? Gracias, Liliana. Adolfo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Germán? Hola, Liliana, Salvador, buenas tardes. Gracias, Germán. Muy bien, muy bien. Digamos, ahora mejor. Estuve durante un tiempo, hace unos meses, y entré en una sensación muy pesimista, ¿no? Digamos, involuntariamente de pronto mi vida no ha cambiado mucho en el sentido de que hago las cosas que amo, estoy dando clases, ya no son presenciales, pero de todas maneras tengo mucho contacto con alumnos, que me alegra mucho la vida, es muy bonita, digamos, el dar clases, porque tienes una interacción muy vital, te ríes, participas, entonces tengo la suerte como profesor de tener una especie de alegría social permanente, digamos, ¿no? Que mitiga mucho la falta de vida social y callejera, por otro lado, ¿no? Pero, en principio, para mí yo dije, bueno, para mí esto es un premio. Era como esos escritores que dicen, me metieron en la cárcel, no saben la beca que me acaban de dar, ¿no? Puedo escribir, no tengo ninguna obligación con la sociedad, esto es el paraíso, ¿no? Y luego te cae la cárcel encima, entonces se te va el mito de que, este es un lugar donde puedo por fin dedicarme a lo mío. Se me fue un gran volumen de mi trabajo, no podía salir, estaba aquí en casa, entonces era como poderme absorber por completo en la literatura y escribir, y al principio me lo tomé así, ¿no? Y comencé a leer, a escribir bastante, me sentía muy tranquilo, la reducción sobre todo drástica del volumen de trabajo, ¿no? Al 50%, y el poder encogerme de hombros y decir, bueno, ¿qué puedo hacer? No, nada, está muy bien, entonces, y saber que con ese 50% se vive, ¿no? Y que estoy bien, me dio una especie como de alivio. Y fue como que le di la espalda a la sociedad y al evento y a la pandemia, y dejé de pensar en eso y simplemente
lo disfruté durante un tiempo, ¿no? Escribiendo, leyendo, y luego fue pasando el tiempo, y claro, yo me había hecho mentalmente la idea de que esto iba a pasar en 3 o 6 meses al principio. Cuando va pasando ese tiempo y la cosa continúa, ya se habla de mucho más tiempo, y de golpe comienzo a salir a la calle alguna cosa que otra, y veo a todo el mundo con mascarilla, y de golpe veo rótulos y pasan los luces diciendo usa tu mascarilla, salva tu vida. Y comienzo a ver como decía Liliana, ¿no? De golpe ya es una escena de ciencia ficción, ¿no? De golpe ya estoy como en una película extraña y comienzo a sentir cierta ansiedad en el plexo solar, una sensación muy extraña en el cuerpo, un malestar. Y me doy cuenta de que estoy comenzando como al sexto o séptimo mes comencé a sentir miedo. Involuntariamente me di cuenta, ¿qué me pasa? Estoy ansioso, estoy extraño, ya no tengo ganas de leer, ya no tengo ganas de escribir, ya no estoy disfrutando para nada de esto, estoy comenzando a sentir una angustia crónica. Y de golpe me daba cuenta de que yo no podía evitar subconscientemente, ni siquiera por voluntad propia ni de manera muy consciente, que estaba fantaseando con un mundo en el cual el agua, el aire había que pagar, iba a tener que ser pagado, íbamos a andar con mascarillas, ya no con estas, sino con verdaderas mascarillas antigases, iba a haber una polución, iba a haber que fabricar proteínas en grandes fábricas, una vez que ya la vida animal no iba a ser sostenible y se iban a derretir los polos y iba a haber todo un proceso social y se iba a llegar a este mundo verdaderamente apocalíptico, y comencé a visualizar este futuro muy, muy siniestro, ¿no? Y era como que esa fantasía estaba por debajo formándose, formándose, formándose. Y básicamente sentí dolor por mis hijos. De golpe pensaba en mi hijo y decía, qué dolor, ¿no? O sea, era como que yo le hubiera hecho una trastada heredándole un mundo como en aquel en el que iba a vivir, porque ni siquiera yo iba a vivirlo plenamente, como que a él, ese mundo que a él sí le iba a tocar padecer. Y me di cuenta, claro, que había calado en mí ese sentimiento apocalíptico, ¿no? De una forma subrepticia, ¿no? Porque no pensaba de esa manera, simplemente subconscientemente iba comenzándome a sentir así y a mirar el mundo desde esa actitud pesimista, ¿no? Y ahí dejé de leer, dejé de escribir, dejé de disfrutar de todo, simplemente no sabía qué hacer. Curiosamente había terminado el año anterior de escribir esta novela, Geografía del Asombro, que parte del terremoto de Manabí, y que eran todas la manera en que se reconstruye desde el duelo una familia, ¿no? Entonces, y había trabajado sobre esto desde la distancia, no habiéndolo vivido, porque no vivía en Manabí, vivía en Quito, y después de años de que esto había sucedido y simplemente como un punto de partida para soñar una novela, y de pronto estaba en un mundo, estaba como en este mundo siniestro, y no quería escribir sobre él. Me llamaba la atención la actitud de algunos escritores que veían en esto casi como una oportunidad para escribir. Y yo de golpe me siento que está pasando esto, y lo que menos tengo ganas es de escribir sobre esto, como si en realidad esto me importara mucho como para jugar con esto, a crear una ficción. Y dijera, no, esto no es agradable, esto no es una oportunidad creativa, esto es simplemente un mundo desagradable, en donde el arte no tiene mucha cabida, ¿no? Y me tomó pasar este malestar un tiempo, un par de meses de este estado, y de golpe fue como que comencé a reflotar anímicamente, ¿no? Comencé a sentirme mejor, comencé a recuperar algo de mi tendencia habitual, que es más hacia el optimismo y hacia el bienestar y a sentirme bien, y comencé como a retejer mis redes sociales, los contactos, comenzó a haber más vida, más trabajos, más interacciones. También comencé a soltar un poquito la tensión y comencé como a encontrarme con alguna que otra gente de vez en cuando, y subió un poquito la energía, ¿no? Entonces, y en ese momento como que eclosionó las ganas de escribir de nuevo, y de golpe comencé a escribir, y escribí como el borrador de una novela que no tiene ninguna relación con esta vivencia, ¿no? Sino con el estado de humor y de euforia de sentirme de nuevo alegre de vivir y con la capacidad de crear, digamos. Ese ha sido como mi movimiento anímico en este tiempo.
Muy bien, Adolfo, muchas gracias. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Adelante. Hola, querido Germán, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Adolfo, qué chévere escucharte. Felicitaciones por tu último libro, a propósito. Y Liliana, un saludo especial también a la distancia. Aquí en el Ecuador conocemos muy bien tu trayectoria y es un gusto estar aquí contigo. Bueno, yo creo que un poco, o sea, si de algo hemos hablado es de la pandemia también, ¿no? Y ahorita con las dos primeras presentaciones, siento que me siento bien porque siento que hay muchas cosas en común, ¿no? Y creo que eso de lo común siempre está bien, ¿no? O sea, de sentir que has pasado por cosas similares. Yo también estoy de acuerdo con lo que decía Liliana, de que no hay cómo unificar esta experiencia, ¿no? Ha sido tanto tiempo que han pasado varias cosas, entonces no hay una forma de haber sido durante la pandemia, sino que hay varias, como es un poco todo, ¿no? Y también me gustó mucho en Adolfo escuchar un poco estos altibajos y también esta idea de que la escritura llega con cierta felicidad, ¿no? No al revés, o sea, con cierta alegría, digamos, ¿no? No sé si alegría es la palabra, pero eh, el cliché es un poco esta cosa de que cuando tienes problemas, cuando te han pasado cosas malas, ahí es cuando tienes la posibilidad de escribir, ¿no? Y yo también diría que mi acercamiento es más parecido al de Adolfo, obviamente desde lo poco que escuché ahorita y me gusta eso. De pronto yo podría añadir algunas cositas así de una manera un poco desordenada, no tengo notas ni nada, revisé obviamente las preguntas que nos pusieron para hoy y una primera cosa que me gustaría comentar es que hubo, en la primera parte de la pandemia hubo toda esta revalorización de los empleos, ¿no? O sea, como que si eres un abogado, valías nada, o sea, como que lo que menos importaba en marzo y abril era un trámite jurídico, ¿no? Y en cambio, obviamente, los doctores y las personas que llevaban comida a las casas estaban súper bien valoradas, ¿no? Obviamente, nosotros como escritores, como artistas, no sé, pues como agentes en estos espacios culturales. Ya está, creo que hemos estado acostumbrados ya durante tiempo a no tener una valoración particularmente importante de lo que hacemos, pero creo que también esto igual sirvió como para incluso acentuar nuestra incertidumbre, ¿no? De qué mismo, cuál es nuestra contribución, ¿no? Yo, obviamente, yo también soy docente universitario y coordino un programa en la UDLA tengo ese espacio que también Adolfo mencionó por ahí o sea, de compartir con estudiantes, de estar acompañado de alguna manera y también, obviamente, de sentir que sí tengo un rol dentro de esa institución y dentro de esos procesos. Pero poniendo por un momento eso a un lado, podría decir que tanto la pandemia como la experiencia de octubre, que si bien fue mucho más breve, en octubre acá en el Ecuador, Liliana, hubo unos movimientos sociales, seguramente estás al tanto del tema, y tuvimos una especie de preludio del encierro. Yo, por lo menos en mi caso, estuve encerrado unos días por la situación, porque la situación estaba crítica y se cerraron muchas instituciones. De hecho, dimos clases virtuales ya, o sea, fue como una preparación, ¿no? En ese momento, ante la impotencia de no saber cómo contribuir, por un lado, no sé, pues a la siempre presente deseo de reformas y de justicia social, y por otro lado tampoco poder contribuir no sé, a un debate político más institucionalizado, qué sé yo tengo una columna mensual en una revista, pero eh, tengo que escribirla un mes y medio antes de que se publique, entonces rara vez puedo escribir sobre cosas coyunturales, por decirlo de alguna manera. Entonces, ante esa frustración, yo un poco dije, ¿qué puedo hacer? ¿No? Y la respuesta fue escribir, ¿no? Entonces me puse a escribir, estoy hablando de octubre en especial, ¿no? Me puse a escribir unos cuentos que para mí eran como más reflexivos, más meditativos, no muy parecidos a las cosas que yo había escrito, sino más apegados a una escritura un poco más descriptiva, tal vez, no sé, quienes la lean supongo que podrán decidir si es que eso es cierto o no,
pero me acuerdo haber tenido esa sensación, ¿no? De que yo podía escribir, eso es lo que yo podía hacer, ¿no? Y ese proyecto continuó, perdón, en los primeros meses de la pandemia. Y bueno, y se terminó construyendo o saliendo en una colección corta de cuentos que se llama ¿Cómo estás? Que publiqué en agosto de este año con una especie de libro revista que sacamos. Y entonces, volviendo a las preguntas que nos plantearon para hoy, de pronto la primera respuesta es que la pandemia sí hizo posible cierta productividad, ¿no? O sea, yo por lo menos estuve productivo. También, al igual que comentaba Adolfo hace un ratito, me sorprendía la experiencia a mí, lo contrario. Yo me acuerdo de haber hablado con gente que decía, ahorita no puedo pensar en escribir porque el mundo se viene abajo. Y yo obviamente no es que estaba escribiendo sobre temas de la pandemia, sino que sí me vino bien. A mí por lo menos me vino bien el reposo, el retirarse, el poder escribir así, ¿no? De ahí de pronto saltándome un poquito, por ser desordenado, ya lo dije, una cosa que leí durante la pandemia fue el diario de Ana Frank, que de nuevo puede parecer un libro, no sé, como estos como libros que ya están que son intocables, ¿no? Que son una cosa, son estas como obras culturales superiores, maestras, que de alguna manera están alejadas a veces de lo que consumimos en el día a día en términos de cultura, ¿no? Y fue una gran experiencia leer eso. Ahorita quisiera decir alguna cosa sobre ese libro como para ya terminar esta intervención. También ahí hay una sensación de que hay varios días, ¿no es cierto? Obviamente es un diario, pero a lo que me refiero es que no hay una sola Ana Frank, ¿no? No hay una sola experiencia del Holocausto, sino que había días de amor, había días de culpa, había días de miedo, ¿no es cierto? O de discutir películas no películas, perdón, de discutir libros con su familia, o de renegar porque solo estaban comiendo papa, ¿verdad? Como Es nos pasa bellísimo. en la pandemia, ¿no? Sí, Estamos ¿no? usando Netflix, o estamos tratando de hacer, bueno, ya pasó la época del pan de masa madre, ¿no es cierto? Pero estamos también ocupados en estas cosas cotidianas mientras el mundo se está cayendo a pedazos, ¿no? Sí, hay eso, ¿no? Y también hay esta cosa como formidable de una relación de una niña, ¿no? De 12, 13 años frente a la escritura también, ¿no? Que a mí me asombraba mucho y me hizo llorar, o sea, ¿no? O sea, sí, no lo tengo no se puede esconder eso, ¿no? Pero ahorita mientras hablabas, Liliana, me acordé de este personaje que la familia decide, y de pronto ya con esto sí cierro mi intervención, la familia tardíamente, o sea, las dos familias que están en el encierro, deciden admitir una persona más, ¿no? A un judío que está buscando la clandestinidad y eligen un dentista porque les parece súper ad hoc, ¿no? O sea, súper necesario, ¿no? Y este personaje que llega solitario termina siendo un personaje súper polémico, ¿no? Y siempre su forma de ser como que no empata con el resto y Ana tiene varios cruces con él y le cae muy mal ciertas cosas y eso también se presta para una ternura, ¿no? Le terminas, o sea, ella termina haciendo un retrato tierno a la vez de este personaje que es el que llega después y hay muchas broncas entre las dos familias, ¿no? Pero este personaje, lejos de solucionar algo, de ser útil en términos profesionales, vuelvo al tema de la profesión, ¿no? De cómo se valorizan. O sea, en ese momento las familias, Frank y la otra familia, ahorita no me acuerdo el nombre, optan por un dentista, ¿no? Pensando en quién vale ahorita, ¿no? ¿Quién está así? Eh, ¿Quién importa, ¿no? ¿Qué profesiones importan? Creo que esa es una buena pregunta alrededor de la pandemia, ¿no? Que un poco también, a su vez, desbaratan el sistema universitario, por un lado, que es donde trabajo, como ya dije,
Pero bueno, eso quería dejar como comentarios en esta primera intervención. Muy bien, gracias Jorge. Bueno, un poco sí se toman muchísimas sensaciones, ¿no? Como vos bien decías, de la misma lectura del diario de Ana Frank, el tema del miedo, de la resistencia, la esperanza, la angustia crónica. Yo creo que de algún modo esta imposibilidad de hacer planes a futuro, ¿no? Como que uno no sabe cuándo termina la pandemia, etcétera, nos condena de algún modo a nuestro cuerpo y a nuestra experiencia diaria, cotidiana, a una especie de presente absoluto, que es por ahí, Adolfo sabe más del tema, pero por ahí eso es un tema, digamos, de la psicología clínica, de una característica de la esquizofrenia, ¿no? Ese vivir el presente absoluto, no poder hacer planes, no poder remontarse al pasado. No sé si de algún modo ustedes vivieron en carne propia esta medio característica esquizofrénica y si los planes de escritura sí les pudieron rescatar de esas sensaciones, digamos, de terror o angustia. Liliana, le doy la palabra así en orden. A ver, bueno, quisiera comentar algunas cosas igual que me parecieron interesantes de lo que dijo Salvador. Yo también pensé mucho en cómo una situación como esta cambia las prioridades y también hace que veamos de manera diferente quiénes son importantes o qué profesiones valen, ¿no? en la sociedad. Como decía él, la gente que lleva comida hasta la puerta de pronto pasó a ser de extrema importancia, aunque esto no significara que fuera ahora menos precarizada, ¿no? Sino que estaba aún más precarizada y en una situación de riesgo que nunca. Pero también creo que nos hizo pensar a todos en la importancia del arte en una pandemia o en una situación de encierro, porque justamente la literatura, la música, el cine fueron aquellas cosas que nos ayudaron a hacer más llevadera una situación de encierro, ¿no? Justamente cobramos quizás la conciencia de esto como sociedad en el mismo momento en que las industrias culturales pasaban por una situación única de precariedad, ¿no? No sabemos cómo van a emerger, por ejemplo, la industria editorial de esto o cómo van a sobrevivir los cines después de esto, ¿no? Entonces, sí plantea preguntas interesantes con respecto al rol de la cultura y a su reconstrucción, digamos, después de estas circunstancias. En cuanto a lo de vivir el presente infinito y no hacer planes, creo que yo me adapté muy rápido a esa idea de que, ok, no puedo pensar como antes en la idea de viajes, ¿no? O en la idea de armar planes para en un futuro muy largo. Y en ese sentido no sé si eso fue algo que necesariamente influyera en mi escritura. Creo que otras cosas fueron más incisivas en lo que estaba escribiendo. Por ejemplo, los conflictos sociales que mencionaba también Salvador hace un momento. Me llamó la atención muchísimo y me hizo pensar muchísimo el hecho de que se estuvieran echando abajo estatuas en varios países que representaban para ciertos grupos la opresión, la colonización, mientras que otros grupos defendían la permanencia de estas estatuas como parte de un patrimonio. Y eso me llevó a leer más sobre historia del arte, y estuve leyendo una ensayista fenomenal boliviana, Teresa Gisbert, que tiene un libro que me voló la cabeza, que se llama Iconografía y mitos indígenas en el arte.
que habla justamente de cómo las imágenes fueron utilizadas en América Latina para colonizar, para traer consigo el cristianismo y para expandirlos, ¿no? Porque muchas veces los indígenas no prestaban tanta atención a esta evangelización oral, o había barreras también con el lenguaje. Sin embargo, los españoles se dieron cuenta que una manera mucho más efectiva de dominación a través del cristianismo era el culto a las imágenes cristianas, ¿no? Era una forma de implementar el cristianismo mucho más exitosa. Entonces, lo que hace Teresa Ginsberg es rastrear cómo incluso en estas imágenes católicas de la Virgen o de Jesús, los artistas indígenas, en la gran mayoría de los casos, además anónimos, se las ingenian de una manera muy astuta, muy creativa, para seguir adorando a sus propios dioses, escondidos de alguna forma en estas representaciones cristianas, ¿no? Y hay una que es muy, muy emblemática, una imagen de la Virgen María en Bolivia, que tiene la forma de un triángulo, de un cerro. Y esto es crucial porque el cerro no es una imagen, es una imagen sagrada de los indígenas, representa el culto a la Pachamama, ¿no? Y al pintar a la Virgen María como una montaña, lo que están haciendo los indígenas andinos es seguir adorando a la Pachamama de una manera en que los españoles no se dan cuenta o consideran aceptable. Y como esas hay muchas otras historias que me parecieron fascinantes, ¿no? Y cómo lo que estamos viviendo ahora es una reactivación de esa lucha por el significado y el sentido de las imágenes, ¿no? Y cómo en las imágenes está todavía presente esa tensión entre dos cosmovisiones y entre dos historias en pugna. A partir de estas lecturas y de esta situación que estaba ocurriendo a mi alrededor y allá afuera, empecé a escribir un cuento que tiene como imagen inicial, esto es un cuadro que encuentran en el barrio chino, en La Paz, ¿no? Y que contiene unas imágenes donde hay algo extraño. El cuento luego toma otro camino, más de ciencia ficción, pero esta fue como la imagen germinal, digamos, la semillita a partir de la cual empezaron a explotar una serie de intereses y de caminos narrativos para mí. Bien, gracias Liliana. Rodolfo, vuelve la ronda a ti. Ok, sí. Qué gusto, qué interesante, digamos, el abordaje que hace Liliana ahorita de esta situación, como de alguna manera, a partir de la pregunta que tú hilaste respecto a la posibilidad de un futuro y qué tipo de presente es este en el cual es incierto el futuro, ¿no? En principio, claro, podría decir que en mi experiencia y un poquito, bueno, en la medida en que doy clases de psicología, hay una de las cosas que, digamos, que han sido más investigadas dentro del campo de la psicología es precisamente la experiencia del tiempo en la configuración de la psique humana, ¿no? Incluso a nivel cerebral, ¿no? En la configuración misma del cerebro, ¿no? Cómo funciona esto. Hay este tema que tiene que ver siempre con la experiencia de la angustia, ¿no? Es decir, como el ser humano como esta experiencia de ser en el tiempo y cómo en la capacidad de otorgar sentido a las experiencias el hombre logra incluso conciliarse con el dolor, la enfermedad y la muerte en la medida en que les otorga un sentido.
Y la capacidad de otorgar sentido quiere decir poder hilvanar una experiencia como parte de una cadena de experiencias dirigidas hacia un fin en el cual la persona encuentra una justificación, incluso para atravesar la enfermedad, el dolor, el luto, etcétera, ¿no? Es decir, ahí está la esperanza siempre, ¿no? Como siempre hay un mañana, ¿no? Y la sensación de que siempre hay un mañana hace que el presente sea tolerable, se pueda administrar una experiencia presente, incluso de carencia, ¿no? Pero hay una angustia muy profunda en el ser humano cuando hay una incertidumbre absoluta respecto al mañana, ¿no? Que es lo que está narrado precisamente por las personas que vieron las experiencias del campo de concentración, ¿no? Uno de los tormentos más grandes que narran estas personas en los campos de concentración no tiene que ver con el trato que están recibiendo, sino con la imposibilidad de contar con un mañana seguro. No se sabe nada respecto a si voy, no voy a vivir, voy a salir, no de aquí, comeré, no, cómo me irán a tratar, no. Es en este día a día en el cual no se puede tejer ningún tipo de futuro, se genera una angustia mortal muy intensa, ¿no? Como por esto. Y hay ahí esta sensación a ratos de que a través de la consulta psicológica con un montón de personas, incluso a través de medios públicos en donde me he conversado con otras personas, muchos reportes de personas en estados de ansiedad muy profundo, gran angustia relacionada con el miedo, con la incertidumbre. Borges decía la incertidumbre, ¿no? Es ese sentimiento que los griegos comparaban con el horror, ¿no? O sea, entonces esta incertidumbre es muy intensa para las personas, es intolerable no contar con un mañana, no saber si esto se va a ir, no se va a ir, se va a complicar, voy a vivir siempre así hasta el día de mi muerte, va a derivar esta pandemia en otros nuevos virus que están explotando y pasando de una especie a otra, y llega la información, llega un montón de información científica dura que se filtra en los medios y que permite que esta angustia crezca hasta cierto punto, ¿no? Y entonces encontrar sentido a la experiencia pasa a ser una necesidad, digamos. Incluso el trabajo del psicoterapeuta yo siempre he sabido que es ese, ¿no? A una persona que sufre, muchas veces no se trata de que deje de sufrir, sino de acogerla amorosamente, compasivamente, escucharla, entenderle y ayudarle a darle sentido a la experiencia de dolor que está viviendo. Y eso la fortalece y genera en ella la esperanza. Y entonces la vida se reactiva y la persona no se mata, por ejemplo, no se suicida. Eso de ahí es una cosa que en el campo de la psicoterapia es un dato duro. Así trabajamos. Tenemos claro cómo funciona un ser humano frente a la muerte. Y tenemos claro qué pone a funcionar una vida. Y ese es un mecanismo duro, profundo en el ser humano, bueno, muy arraigado, ¿no? Y en ese sentido me gusta cuando habla Liliana, porque Liliana está tejiéndole un sentido a la experiencia, de decir, en realidad esta experiencia catastrófica nos enfrenta a un momento de crisis en el cual estamos urdiendo el sentido de la vida y el extravío al que nos ha llevado esta sociedad que se ha ido en contra de las raíces naturales de la existencia humana y de la conciliación con la vida, y hay un mundo que está entrando en crisis para que haya una gran transformación y una renovación de la vida, ¿no? Y en ese momento están actuando también en Liliana todos estos que Jung llamaba los arquetipos de transformación. Son los mitos de transformación, los grandes arquetipos de transformación que permiten afrontar las grandes crisis humanas como momentos de muerte y resurrección de la vida, ¿no? De transformación, ¿no? En el que algo tiene que morir para que la vida renazca, ¿no? Y eso reactiva el sentido de la vida y del futuro y de la posibilidad de que esto sea un camino hacia una renovación, ¿no? Y yo creo que eso está arraigado en el ser humano, ¿no? Así como está tan arraigada la angustia del sinsentido y del vacío y de la muerte, está también muy arraigada este deseo de vivir, y que se expresa en estos mitos, ¿no? Entonces, como que estamos viviendo una etapa en la que de golpe se están activando estas mitologías que estaban, digamos, en esta burguesa comodidad materialista y científica en la que vivíamos, estaban adormecidos estos grandes mitos de la muerte y la renovación del universo, ¿no? Estaban dormidos y de golpe se activan socialmente de una forma súper poderosa, ¿no?
Y yo siento que yo primero pasé por eso y que luego comencé a entender lo que me estaba pasando y luego me di cuenta que esto estaba pasando a escala planetaria, global, que todos estábamos de golpe como especie atravesando es un proceso similar. Y me pareció es como una cosa muy impresionante, ¿no? Entonces, sí, eso era lo que quería comentar respecto a este tema. Bien, gracias, Adolfo. Jorge, te damos la palabra a ti. También pueden tirar otros temas o hacerse preguntas entre ustedes, como quieran. Jorge. Bueno, yo estoy aprendiendo mucho acá. Ya googleé el libro de Teresa Gisbert, ya lo tengo aquí no, era algo completamente desconocido para mí, ya lo tengo acá en la pantalla. Y también con esto que comenta Adolfo de estas ideas acerca de la incertidumbre, ¿no? Que son que sí, creo que la incertidumbre ha estado ahí, pero como tantas otras cosas, en la época de la pandemia se ha hecho más claro, ¿no? Se ha revelado muchas cosas durante la pandemia, cosas que ya estaban ahí, simplemente se las ve de manera más nítida, tal vez. Y sí, es algo en lo que yo también he pensado mucho, ¿no? Finalmente, eh, he pensado, por ejemplo, en mis abuelos, ¿no? Que nacieron en la década de los años 20 y murieron en los 2015, por ahí. Eh, y en el mundo en el que nacieron era completamente diferente que el que dejaron, ¿no? Y un poco estamos nosotros también en ese proceso, ¿no? Nada va a ser igual. Eh, Hay una ilusión de querer conservar cosas, hay una ilusión de querer, de ver un panorama nítido del principio, el desarrollo y el final. El cine, la literatura, muchas veces ayudan a pensar eso, ¿no? Y es todo lo contrario, más bien la incertidumbre es lo más natural. Eh, y curiosa también esa alusión al mundo griego, porque, claro, pensaba en esta noción del destino, que de alguna manera hubiese ayudado a tolerar la incertidumbre. No sé si Adolfo iba por ahí necesariamente, pero me parece una idea súper sugerente, ¿no? De cómo en otros... bajo otras lógicas de pensamiento serían otras los dilemas. Pero de pronto, bueno, sí, a mí me interesó mucho tu pregunta, Germán, y creo que para volver a Ana Frank, ella sí tenía, o sea, lo más curioso es que ella sí escribe sobre un futuro, ella tiene un futuro clarísimo delante de ella, ¿no? O sea, lo más claro en el libro es que ella va a salir de esto y va a escribir, ¿no? Y va a escribir algo de verdad, ¿no? Porque el diario es apenas un consuelo, es apenas un amigo, ¿no? O una amiga. Y no pudo hacer eso porque le casaron a ella y a su familia como a roedores, ¿no? O sea, y le sacaron de donde estaban y les metieron en campos de concentración donde todos, salvo el papá de ella, murieron, ¿no? Terriblemente. Entonces, me quedé con esa idea, ¿no? De cómo Ana Frank proyecta todo el tiempo un futuro. Y creo que en el fondo nosotros también, desde nuestras experiencias de la pandemia, estamos pendientes ¿no? O sea, sí pensamos, ¿será que salimos de esta? ¿Será que cambian las cosas? ¿Será que, qué sé yo, llega la vacuna o para todo esto que empezó? Sí hay dudas, hay incertidumbre, pero sí pensamos, ¿no? En el futuro. Proyectamos como hizo Ana Frank. Claro, y esa experiencia de Ana Frank también es como, pone las cosas en perspectiva también, ¿no? O sea, yo no creo que me puse a leer el diario pensando en cómo comparar la pandemia, porque para mí la pandemia nunca era del nivel de tenacidad que la persecución a judíos, homosexuales, gitanos, etcétera, durante la Segunda Guerra Mundial en Europa y tantos otros procesos similares en diferentes lugares del mundo y en diferentes momentos históricos, ¿no? Que han sido más bien orquestados por misiones individuales, ¿no? Y un poco me quedo con la idea de la gente que ayudó, de la gente así como hay la gente que les casó, como decía hace un rato, también hay este grupo de personas que
les encuentra un hogar y hace todo posible para esconderles y para sostenerles en la clandestinidad. Entonces hay una especie de, no sé, como también de lucha perpetua entre humanos, ¿no? Y más allá del tema de si sobrevivimos o no, hay esta cosa de qué tipo, no sé, pues hay una cosa de como de qué tipo de persona eres, ¿no? De qué lado estás, no sé, no creo que haya solo dos lados, pero sí hay una, o sea, sí hay personas, de nuevo, dispuestas a asesinar, atropellar, no sé, me quedo un poco con esas ideas. Vale. Bueno, yo les hago una última pregunta antes de leer las preguntas del público. De algún modo, digamos, este año, tanto como escritores o con la experiencia de editores que algunos tienen, ha sido un año también de la incertidumbre de ¿tiene sentido publicar ahora un libro, tanto de mi autoría o por ahí de mi editorial? Ha cambiado, bueno, no sé si cambiado, sino que se ha acelerado de algún modo esta mutación al mundo digital, ¿no? Y en eso que vos hablabas, Jorge, al principio de la valoración de los trabajos, de algún modo los grandes ganadores de la pandemia han sido todas estas grandes plataformas corporativas, ¿no? Como Amazon, etcétera. ¿Ustedes han tenido segundos pensamientos, han tenido dudas a la hora de publicar sus propios libros o de publicar libros de sus editoriales, en el caso de Liliana, de Jorge? ¿Han tenido esos segundos pensamientos o esas dudas de hacerlo este año o preferir esperar? ¿Cómo les tomó ese tema, digamos, más del lado editorial? Cuando empezaron las cuarentenas alrededor de marzo, el pensamiento que yo tuve fue de total oscuridad, de total pesimismo. Dije, este es un año perdido y voy a cancelar todos los planes que tengo como editora. Pensé que no iba a conseguir publicar ninguno de los títulos que tenía en mente, y sin embargo, supongo que porque también la tendencia del ser humano es lo que hemos estado hablando aquí, ¿no? Lo que ha dicho Adolfo, lo que ha dicho Jorge, Salvador también, de necesitamos como seres humanos pensar en el futuro para poder conservar cierta salud mental. Entonces yo también, junto con mis autores, empecé a hacer planes nuevamente alrededor de, no sé, julio o agosto, y dijimos, bueno, lancemos, ¿no? Los proyectos que teníamos, volvamos a pensar en publicar estos libros. Y acaba de salir en Bolivia uno de los libros proyectados para este año, que era un poemario guaraní castellano, que se llama Canto al Bosque, que es un libro con poemas dedicados a árboles del Chaco, que viene en un momento también terrible en Bolivia, porque los bosques bolivianos, el Amazonas boliviano, se ha venido incendiando ya por 2 años consecutivos de una manera monstruosa, y para continuar con el tema de esta mesa apocalíptica, ¿no? Entonces, si bien el autor no lo planeó en consonancia de estas circunstancias, pues sí viene en un momento que resulta bastante pertinente. Ahora los otros 2 libros quedaron empujados para el año que viene, y es muy difícil saber qué va a pasar el año que viene con las ferias de libros, que en Bolivia es la plataforma más grande de la circulación de los libros, ¿no? De las editoriales independientes. Este año se han hecho ferias más pequeñas, que justamente algunas de ellas están ocurriendo ahora mismo, de manera abierta en espacios más reducidos, en stands más reducidos, pero al aire libre. Y también en un tiempo más pequeño, ¿no? En vez de hacer una feria de 10 días, se ha hecho ferias de 4 días o de 5 días. Pero el bolsillo de la población también está muy golpeada, ¿no? Entonces,
estamos viendo, creo, también como gremio lo que va a ocurrir y cómo reconstruir la industria, cómo resurgir de esta. Y también creo que esta situación ha obligado a muchas editoriales a buscar o a probar al menos otras alternativas. Por ejemplo, en Bolivia no era muy común el ebook, y este año varias editoriales decidieron lanzarse a probar este formato, ¿no? Con diversos resultados. O también una consecuencia muy triste de la pandemia ha sido el cierre de varias librerías, algunas de ellas librerías emblemáticas de varias ciudades bolivianas que tuvieron que cerrar. Y lo que ha pasado es que muchas editoriales se han puesto a vender directamente al público, a distribuir directamente sus libros, lo cual también es una situación que va a tener algún tipo de repercusión con la relación que se hacen los lectores con, por ejemplo, las librerías, ¿no? Si tu editorial ahora empieza a distribuir directamente, pues se salta allí un eslabón importantísimo como es el de la librería, ¿no? A mí me genera mucha curiosidad y también preocupación qué va a pasar con las librerías que ya eran un eslabón sumamente frágil en Bolivia, pero también sé que esta es una situación parecida en Latinoamérica y en el mundo. Sí, en mi caso, hablando de este tema, ha sido como, bueno, ha habido una buena respuesta, digamos, en mi caso. La pandemia llega justo en el momento en que termina la corrección de mi novela y justo iba a entrar imprenta y ya se veía lo que estaba sucediendo. Y yo dije, esto quedó ahí, o sea, ya no hubo nada, ¿no? Y de suyo entró a imprenta y se llegó a imprimir la novela, pero no se la publicó, quedó estacionada, digamos, se la encajonó. Y la editorial de golpe fue como que paró. Hubo 3 meses en que Planeta dejó de publicar. Simplemente fue como que esperaron. Y luego, a los 3 meses, comenzaron a publicar. Como que hubo una decisión que es política, una política editorial en la cual dicen, bueno, frente a esta incertidumbre, no podemos paralizarnos y esperar a que esto termine, porque hasta si esto se demora más de la cuenta, pues sencillamente va a desaparecer este mercado editorial y no podemos permitir que esto suceda. Y toman una decisión de seguir adelante, de comenzar a publicar. Entonces, justo hasta hace 2 meses que sale mi novela, comienzan a salir en cambio, todas las novelas que estaban en la cola comienzan a sacarlas muy rápidamente y comienzan a creer un poquito en la comunicación virtual y hacer publicidad en redes, mucho Facebook, mucha comunicación y a apostar, digamos, que me parece la actitud correcta, es apostarse, ¿no? Por esto. Y de golpe también toda la sociedad se vuelca hacia la calle nuevamente. En un momento dado dicen, bueno, ya, no nos queda más por último que el distanciamiento social, pero movilizándose, trabajando y organizándonos para seguir viviendo, porque no podemos seguir dilatando este futuro que cada vez va a ser más catastrófico mientras menos actuemos, mientras menos trabajemos, mientras menos hagamos cosas, lo único que estamos es creando a esta bestia oscura, ¿no? Que se agolpa y que patea contra las puertas de las casas, que es la pobreza, ¿no? Esta sensación de que va a venir una crisis social tan profunda que esta sensación de miseria y desplazamiento social hacia la calle de todos estos seres que se va tornando como si estuvieras creando un animal maléfico, monstruoso y oscuro que patea la puerta, patea y un día va a reventar la puerta y va a reventar la forma de vida que conocemos, ¿no? Simplemente. Entonces, como que ahora la idea en las editoriales es sigamos adelante, sigamos haciendo cosas, no lo dejemos, ¿no? Porque luego va a ser demasiado tarde. Uh-huh. Bueno, nada, aquí hay un reloj que está en 1:40 y bajando. Yo más bien solo quiero agradecerles y despedirme. Ha sido súper chévere conversar y escucharles sobre todo. Nada, quedo muy agradecido. Qué bueno que finalmente hubo moderador, Germán. Fuiste un crack, como siempre. Muchas gracias, ¿eh?
Sí, gracias, Germán. Bueno, eso, nos despedimos. Muchísimas gracias, Jorge, Adolfo, Liliana. Si quieren decir algo más, queda 1 minuto y 8 segundos. Liliana. Y se acaba y automáticamente cuando el countdown finalice. Bueno, sí, muchísimas gracias, un gusto escucharlos y conocerlos virtualmente para acabar con la idea de Adolfo, que también mencionaba que esta situación ha traído cosas nuevas y que ha forzado también a las editoriales, a la industria del libro a volcarse a Internet, pues esta es una de las consecuencias, ¿no? Y a mí me parece genial la idea de poder encontrarnos en la virtualidad, que quizás de otra manera sería más complicado, ¿no? Entonces, si bien espero que volvamos a las reuniones en persona, también me parece que sería positivo que continúen en parte estas reuniones online. Gracias a todos. Adiós. Chau, chau. Muchísimas gracias por participar. Chao, Y quédense en la feria si gustan. La vida es una herida absurda.